Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén López, analista de la firma XTB, X3 Brokers. Vamos a comenzar con el seminario de introducción al análisis técnico. Por favor, antes de comenzar, si son tan amables, me confirman que pueden escuchar correctamente mi voz y ver correctamente la pantalla ahora mismo de la plataforma XStation. Perfecto, me comentáis que ya se ve correctamente y me escucháis también de forma correcta. Vamos a comenzar, por lo tanto, con este seminario de introducción al análisis técnico. Bueno, ¿qué es lo que vamos a dar? Al fin y al cabo, el análisis técnico se basa en el análisis propiamente del gráfico, es decir, nos interesa tan solo la evolución del precio. Por lo tanto, bueno, al fin y al cabo, lo que queremos saber es, en primer lugar, vamos a analizar el análisis técnico clásico, es decir, el chartismo, el antiguo chartismo, que se basa en las posibles figuras técnicas y el análisis de tendencia de un mismo gráfico, de un mismo valor. Por otra parte, en segundo lugar, analizaremos también los diferentes indicadores que se pueden dar y se pueden utilizar a la hora de elaborar nuestro análisis técnico también, ¿vale? Bueno, vamos a dar comienzo, por lo tanto, sin más dilación, a la primera parte de este análisis técnico, al chartismo. Y vamos a comenzar dentro de este chartismo estudiando la tendencia. Como todos sabemos, la tendencia, al fin y al cabo, es cuál es el movimiento de fondo. Si estamos en un mercado alcista, bajista, o por otra parte, no tenemos ningún tipo de movimiento claro en el mercado. En primer lugar, bueno, una tendencia alcista, ¿de qué se trata? La definición propiamente dicha de una tendencia alcista es de la consecución de mínimos crecientes. Como vemos aquí en el gráfico de arriba a la derecha, tenemos 1 menor que 2, 2 menor que 3 y 3 menor que 4. Por lo tanto, es una serie de mínimos crecientes. Si además tenemos una serie de máximos crecientes, tenemos un canal alcista, ¿vale? Por otra parte, ¿qué tenemos con una tendencia bajista? Bueno, aquí, al fin y al cabo, lo que tenemos es una serie de máximos y mínimos decrecientes. Como vemos, 1 mayor que 2, 2 mayor que 3 y 3 mayor que 4. De forma que tenemos esta serie de máximos decrecientes marcados por los números. Por otra parte, también tenemos una serie de mínimos decrecientes que serían los mínimos marcados por las letras, es decir, B menor que A, C menor que B y después tendríamos D menor que C. Así tendríamos nuestra tendencia bajista. Tenemos una tercera tendencia que es la lateral. Mucha gente lo llama rango lateral y se trata en este caso de no ser ninguna de las dos anteriores. Es decir, no tenemos ni una tendencia alcista ni una tendencia bajista. Por lo tanto, se trata de un movimiento del precio de nuestro activo que no nos marca una tendencia clara, es decir, tenemos aquí máximos y mínimos crecientes para posteriormente volver a tener un máximo inferior al anterior y un mínimo inferior también al anterior. Después además tenemos un mínimo y un máximo superior y después tenemos un mínimo inferior. Por lo tanto, no nos deja claro, no nos da una visión clara de cuál es el movimiento. No tenemos ni máximos crecientes, ni mínimos crecientes, ni mínimos o máximos decrecientes. ¿Cómo trazamos nuestra línea de tendencia? Muy importante. Bueno, teóricamente lo que hay que hacer es unir mínimos crecientes en el caso de una tendencia alcista, ¿vale? Tan solo necesitaríamos 2 puntos, tan solo necesitaríamos, por lo tanto, unir 1 y 2, ¿vale? Ahí tendríamos nuestra tendencia dibujada. Si además tenemos un tercer punto, lo que tenemos es que nuestra tendencia alcista queda confirmada con 3 puntos. Y además, un cuarto punto, mi tendencia no solo ha quedado confirmada, sino que además tiene muchísima mayor validez, ¿vale? Porque mi precio ha intentado perforar esa directriz en 4 ocasiones y lo ha hecho sin éxito, ¿vale? Por lo tanto, yo, si una vez más mi precio trata de acercarse y perforar esta directriz, la evidencia empírica me diría que, bueno, oye, en 4 ocasiones anteriores ese movimiento ha sido fallido, por lo tanto, si se acerca aquí, yo lo que espero es que rebote, como ha hecho en 4 ocasiones.
Para trazar una tendencia bajista, más de lo mismo, solo que en lugar de unir los mínimos, uniríamos los máximos. No unamos los mínimos para trazar una tendencia bajista porque esto es un error muy común y un error de principiante, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta. Para unir tendencias, para trazar nuestras tendencias alcistas, mínimos crecientes, y para unir tendencias bajistas, máximos decrecientes, como vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, nos fijamos y más de lo mismo. Unimos 1 y 2 y tenemos ya nuestra tendencia. Además, tenemos un tercer punto en el que toca, por lo tanto, mi tendencia queda confirmada, ¿vale? Por otra parte, es que además llegó una cuarta vez en la que intento perforar esta directriz sin éxito. Por lo tanto, mi línea de tendencia, mi directriz, tiene muchísima mayor validez, tiene muchísima mayor fuerza. Por lo tanto, ¿qué haría yo cuando se acerca a este punto? Cerca de 5, yo lo que esperaría sería un rechazo hacia la baja de mi precio. Soportes y resistencias. Vale. Muy importantes también. Muchas veces se llaman niveles significativos. ¿En qué consiste un soporte o una resistencia? Bueno, son puntos en los que la fuerza de la oferta o de la demanda se ve frenadas por la fuerza del bando contrario. Me explico. Al fin y al cabo, tenemos aquí, fijaos, esto sería un soporte, es decir, un nivel del precio en el cual siempre que el precio ha tratado de perforarlo a la baja, ha sido rebotado al alza, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez que mi precio caía, es decir, la fuerza de la demanda aumentaba en mayor medida cada vez, llegaba a este punto marcado por mi nivel de soporte, esa fuerza de la demanda, de la oferta, se veía frenada por la fuerza de la demanda, de forma que aquí entraba masivamente capital, es decir, entraban las compras en este mercado, de forma que impulsaron el precio al alza, ¿vale? ¿Qué necesito para trazar mi línea de soporte? Lo mismo que en una tendencia, necesito 2 puntos y un tercer punto para confirmar mi soporte, ¿vale? ¿Cómo operaría yo aquí? Bueno, si veo que el precio se está acercando a este soporte, ¿vale? Yo lo que esperaría sería un rebote, como se ha venido produciendo en el pasado. Por lo tanto, buscaría largos, ¿vale? Es decir, mi idea sería pensar en el que el precio va a subir en niveles cercanos a estos puntos. Por otra parte, ¿qué es una resistencia? Lo contrario, al fin y al cabo, tenemos la fuerza de la demanda muy superior a la de la oferta, pero este hecho se ve frenado aquí. Aquí, los osos, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a la terminología de Wall Street, los osos superan en fuerza a los toros, es decir, los bajistas superan en fuerza a los alcistas que venían ganando el partido en el pasado. Lo mismo, necesito 2 puntos para trazar mi línea y un tercero para confirmarla. ¿Cómo operaría yo aquí? Por lo tanto, si veo que mi precio se está acercando a mi línea de resistencia, yo lo que esperaría sería un rechazo a la baja de mi precio. Por lo tanto, buscaría una caída en el precio. Me pondría corto, ¿vale? Los números redondos también suelen significar niveles de soportes y resistencias, ¿vale? Esto es un tema que se ve muy bien en la psicología de trading. Al fin y al cabo, sobre todo, cuando se mueven en niveles nuevos los mercados, como hemos visto también en el S&P 500 en los últimos meses, sobre todo a principios de este año, o en el Dow Jones, estos números redondos, como pueden ser 2100, 2150, todos estos números suelen afianzarse como niveles de soportes y resistencias. Son, sobre todo, psicológicamente muy importantes estos números, ¿vale? Por ejemplo, como pueden ser los 10.850 para el IBEX 35, incluso los 10.800, los 10.900 también. Todos estos niveles son muy importantes a la hora de establecer mis soportes y resistencias. Estábamos hablando de niveles, pero lo mejor sobre todo es hablar de zonas de soportes o resistencias. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esto no se trata de, no son matemáticas, no es que 1 y 1 sean 2, ¿vale? Aquí estamos hablando de inversores, de personas que cuando ven, por ejemplo, que el precio se está acercando a este nivel, a esta zona de soporte,
pues oye, yo voy a pensar, yo en este caso voy a terminar de realizar mis ventas antes de que llegue a este precio, porque a lo mejor no llega y me como toda la subida, ¿eh? Por lo tanto, es mejor muchísimo también a la hora de mejorar la eficacia de nuestra operativa, hablar de zonas de soportes y no de niveles, ¿vale? Por otra parte, un término muy importante, el pullback. ¿Qué es un pullback? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, una zona que ha actuado en 3 ocasiones como soporte, suele ser difícil que se vea perforada a la baja, pero no es imposible. El hecho de que lo perfore suele conllevar intentos de volver a niveles anteriores. ¿Qué ocurre muchas veces? Que esos intentos se ven fallidos y la zona que antes actuaba como soporte pasa a actuar como una resistencia. Es decir, el precio antes era imposible que cayera de estos niveles, pero al perforarlo ahora es muy difícil que supere esta zona de resistencia ahora mismo, este nivel significativo. Por lo tanto, una vez perforado este nivel, yo buscaría cortos, ¿vale? Es decir, pensaría que el precio va a caer. No lo he dicho antes tampoco, pero bueno, si tenéis alguna duda, cualquier pregunta que queráis que resolvamos a lo largo de este seminario, será más que bienvenida, ¿vale? Dudas, preguntas, por favor, hacedlas, ¿vale? Incluso si tenemos sobre todo tiempo también antes de terminar este seminario, si queréis que analicemos algún análisis técnico sobre algún activo en concreto y que lo veáis y lo veamos de forma más práctica, no tendré ningún problema en realizarlo, ¿vale? Bueno, lo que íbamos diciendo entonces, al fin y al cabo, ¿cómo operamos en niveles significativos? Si tenemos en este caso un soporte, una zona de soporte, yo lo que buscaría sería largos, es decir, yo buscaría que mi precio subiera. Por lo tanto, mi take profit sería realizándolo a través de ventas y abriría mi posición realizando compras, obviamente. ¿Dónde pondría mi stop loss? Por debajo de el soporte, ¿vale? En cambio, ¿dónde pondría yo en este caso, bueno, cómo operaría en el caso de que tuviera una resistencia bastante consolidada? Como vemos, resistencia en el precio 400, un nivel de 400. Si veo que en una cuarta vez intenta superar esa resistencia de forma fallida, pues en este caso yo buscaría cortos, es decir, buscaría que mi precio cayera poniendo un take profit a un precio inferior al de la resistencia, ¿vale? Por lo tanto, iniciaría ventas y finalizaría mi take profit con compras. Incluso mi stop loss, ¿vale? Lo pondría por encima de mi resistencia, ¿vale? Porque yo buscaría que el precio cayera. Pongo aquí un poco niveles Fibonacci, muy importante, pero no me compete a mí analizar esta herramienta. La herramienta Fibonacci, muchos de vosotros las conoceréis. Me pregunta incluso también, Rodrigo, que él la conoce muy bien esta estrategia de Fibonacci. Eh, Esta herramienta es muy útil a la hora de elaborar soportes y resistencias, a la hora de buscar futuros soportes y resistencias en el caso de nuestro análisis técnico, ¿vale? Pero no me compete, también tenemos un segundo seminario de análisis técnico que elabora mi compañero analista también, Álvaro García Capello. Este sería, bueno, realiza este análisis, esta explicación en el seminario de Introducción al Análisis Técnico 2, ¿vale? Sí que es verdad que no es tan abierto como este seminario, sería en este caso para clientes. Si queréis más información sobre este seminario, no dudéis en preguntármelo. Si queréis, al final os pondré mi email de contacto para que me preguntéis si cualquier duda que tengáis, ya sea de la plataforma o de este tipo de seminario. Bueno, vamos a continuar entonces. Formaciones de continuación de tendencia, no de vuelta, ¿vale? Muy importantes también estas figuras de continuación de tendencia. Bueno, en cuanto a las figuras que tenemos, como vemos aquí, tenemos triángulos simétricos. Lo que buscan es, lo que como muchas veces dice la prensa, consolidación de niveles, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, un triángulo simétrico en el cual tenemos máximos decrecientes y mínimos crecientes, ¿vale? ¿Cómo se suele resolver esto? Se suele resolver al alza cuando tenemos tendencias alcistas, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, la tendencia bajista, pues tendríamos también esta misma figura, pero con una resolución a la baja. Se produce muchas veces también el pullback, es decir, rotura de
la directriz que marca los máximos decrecientes. Trataríamos de volver a los niveles anteriores, pero finalmente el resultado final es al alza, ¿vale? Con objetivos de precios superiores a los anteriores. Triángulo ascendente, más de lo mismo al fin y al cabo. Tenemos mínimos crecientes, pero una zona que actúa como resistencia, muy importante, ¿vale? Por otra parte, lo mismo que al contrario, lo mismo que en el caso anterior, pero en este caso, en lugar de tener mínimos, tendríamos máximos decrecientes para un triángulo descendente, que se suele resolver a la baja al tener una zona de soportes muy importante también. Figuras un poco más ya difíciles de ver, pero que también se dan, la verdad, son banderas, como pueden ser máximos decrecientes y mínimos decrecientes, o cuñas, máximos decrecientes y mínimos decrecientes también, pero con unos máximos decrecientes a mayor aceleración. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ya a las formaciones de vuelta. ¿Qué tenemos como formaciones de vuelta? Al fin y al cabo sí que es verdad que muchos de vosotros las conoceréis y es difícil y poco recomendable operar en contra de la tendencia, pero hay algunas figuras que nos dan alguna posible indicación de cambios en la tendencia, ¿vale? Aunque muchas veces son fallidas, ¿vale? Digo muchas veces porque el porcentaje de probabilidad de éxito de este tipo de figuras suele ser, la verdad, que bajito, porque al fin y al cabo estamos hablando de cambios de tendencia, pero sí que es verdad que, sí que es verdad que de vez en cuando suelen funcionar. Está en torno al 25% aproximadamente de éxito, ¿vale? ¿Qué tenemos? Figuras de cambio de tendencia. En el caso de que tuviéramos una tendencia alcista, una de las más conocidas es el doble techo, en el cual tenemos dos máximos al mismo nivel. Dos máximos al mismo nivel y un mínimo entre ambas, ¿vale? ¿Qué supone la neckline? Una vez se rompe esta neckline, es cuando se activa nuestro doble techo, ¿vale? De forma que nosotros tratamos de buscar caídas en el precio con un objetivo de igual tamaño entre 1 o 2 y la neckline, ¿vale? Ese sería nuestro objetivo, entrando en esta zona, en la zona de la neckline. Doble suelo, lo mismo, pero al contrario, buscaríamos alzas del precio. En este caso tendríamos dos mínimos en el mismo nivel de precio. Y una neckline también aquí, que en el caso de romperse, se activaría nuestro doble suelo y trataríamos de buscar subidas en el valor de nuestro activo. Otra figura muy importante también y muy conocida y que gusta mucho también es el hombro, cabeza, hombro, ¿vale? ¿De dónde viene la palabra? Bueno, al fin y al cabo es bastante intuitivo, viene de la silueta que marcaría la figura de un ser humano. Tenemos un hombro por una parte, marcado por un máximo, una cabeza que está a un nivel superior que el máximo anterior, y un hombro marcado por un máximo en 3 inferior al máximo marcado por 2, ¿vale? La neckline la marcarían nuestros mínimos de este hombro y cabeza a hombros, ¿vale? Y en el caso de perder este nivel de la neckline, sería cuando se activaría nuestro hombro, cabeza, hombros. Es decir, sería cuando nosotros entraríamos. De forma que se produciría probablemente pullback, es decir, intentaríamos volver a los niveles anteriores tratando de perforar la neckline y buscaríamos cortos, buscaríamos una caída en el precio. ¿Cuál sería el valor de nuestro objetivo? Esta diferencia, marcada por esta flecha, entre el máximo marcado por nuestra cabeza y la neckline, ¿vale? Ese sería el tamaño de nuestro objetivo marcado desde la neckline, es decir, desde nuestra entrada a la baja.
Por otra parte, tenemos un hombro cabeza hombro invertido, que sería en el caso de una tendencia bajista. Quedaría invalidada y buscaríamos largos, ¿vale? Tendríamos un mínimo inferior además, trato de rotura también de la neckline y nuevo mínimo, pero en este caso a un nivel superior que el anterior. Por lo tanto, buscaríamos en este caso, en el caso de que se rompiera esta neckline, largos con un objetivo de este tamaño, ¿vale? Marcado por esta flecha entre 2 y la neckline. Entraríamos aquí y buscaríamos ese objetivo de igual tamaño. Vale, me pregunta José, ¿cuál sería el objetivo? Es decir, ¿cuál sería la condición que tendría que cumplir el valle entre ambos techos? Al fin y al cabo, esto no tiene que producirse tampoco en el mismo periodo temporal, ¿vale? Y tampoco tiene que ser tan claro. Es decir, esto puede ser que ocurra aquí uno, toque el suelo y siga por aquí un poco estando algo dubitativo y finalmente tocando aquí este nuevo techo en 2, pero un poco más tarde, ¿vale? Y finalmente romper. ¿Qué condición tendría que cumplir el valle entre estos dos techos? Al fin y al cabo, lo que tendríamos que tener es una zona que actuara en el pasado como resistencia, ¿vale? Aquí la tenemos marcada, bueno, al fin y al cabo esto sería posterior, pullback que actuaría como resistencia y en el pasado también una resistencia importante, ¿vale? Deberíamos tener aquí la neckline que supusiera una resistencia, ¿vale? Este sería el valle. Debería tocar suelo en esa zona. Vamos a pasar a analizar ya la segunda parte de este análisis técnico. Vamos a pasar a analizar los indicadores. Esta parte la hemos subdividido en dos partes. Por una parte, indicadores de tendencia y luego, por otra parte, osciladores de cambio de tendencia. Vale, vamos a pasar a analizar entonces en primer lugar las medias móviles. Al fin y al cabo, una media móvil, ¿qué es? Bueno, yo cogería un periodo temporal, como podría ser, por ejemplo, 50 periodos, ¿vale? Y calcularía su media. A partir de su media yo tendría el valor en un punto, como podría ser, por ejemplo, este, ¿vale? Ese sería el valor de mi media de los 50 periodos anteriores, ¿vale? Si mis velas, por ejemplo, fueran de una hora, ¿vale? Yo lo que cogería sería 50 periodos anteriores, es decir, 50 horas anteriores. Por lo tanto, calcularía la media de las 50 horas anteriores y tendría mi media. ¿Cómo puedo operar en función de mi media móvil? Bueno, lo que puedo hacer es operar en función de los cruces entre el valor del precio y mi media móvil, de forma que en el caso de que se cruzara o se tocara, como vemos aquí, mi media móvil operaría en el sentido en el que se cruce, ¿vale? Por otra parte, también puedo operar en función de los cruces entre las propias medias, ¿vale? De forma que si, en este caso, la media de corto plazo, es decir, la que tiene menos periodos, es superior a la de largo plazo, eso indicaría una señal de compra, mientras que, por el contrario, sería una señal de venta, es decir, de buscar caídas en el precio. Me pregunta también Eustaquio si, bueno, cuáles son los periodos que hay que escoger, qué cantidad de periodos hay que escoger para elaborar nuestra media móvil. En torno a 150 aproximadamente es un buen número de periodos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a analizar ya las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La del medio es una simple media móvil, como anteriormente hemos dicho. Mientras que las dos líneas de los extremos nos indican, en este caso, la desviación típica multiplicada por 2. ¿Vale? Por más 2, en el caso de la línea superior, y por menos 2 en el caso de la línea inferior. De forma que nos dan rangos de volatilidad, de variación máxima del precio. ¿Vale? En el caso de que
el precio estuviera muy cerca de uno de las líneas de los extremos, nos indicaría que estamos en momentos extremos de volatilidad. Por lo tanto, sería interesante operar en el sentido contrario, ¿vale? Vamos a pasar ya a analizar los osciladores, es decir, indicadores que nos dan posibles cambios de tendencia. En primer lugar, el MACD, Moving Average Convergence Divergence, del inglés. ¿Cómo lo podemos elaborar? Bueno, en primer lugar tenemos que elaborar una línea EMA lenta. ¿Qué quiere decir la EMA lenta? Se calcula mediante la media móvil de 26 periodos, os he puesto yo como ejemplo, menos una media móvil de 12 periodos. Tenemos que después calcular la EMA rápida, en la cual tenemos, por ejemplo, una media móvil de 12 periodos. ¿Vale? Siempre un periodo inferior, es decir, el del límite inferior al de la EMA lenta. Para después calcular el histograma, ¿vale? Que es la diferencia entre la EMA lenta y la EMA rápida. ¿Cómo utilizamos este indicador? ¿Vale? En primer lugar, viendo los posibles cruces del MACD con su media móvil, como vemos aquí, ¿vale? Si nos fijamos, al fin y al cabo, estos cruces nos dan posibles cambios de tendencia entre la línea amarilla y la línea roja, ¿vale? La roja sería la EMA lenta y la amarilla sería la EMA rápida, ya que se mueve de forma superior, es decir, con mayor vertiginosidad, con mayor vértigo. De forma que, si nos fijamos aquí, cuando se cruzan, suponen continuaciones de la tendencia, es decir, cambios bruscos en el valor del activo, ¿vale? El histograma simplemente es la diferencia, ¿vale? Nos indica un poco la situación en la que nos encontramos, si tenemos un mercado alcista o un mercado bajista. Otra forma de ver la posibilidad de cambios en la tendencia es con divergencias entre el MACD y el precio. ¿Qué quiere decir esto? Una divergencia se da cuando tenemos mínimos crecientes en una tendencia alcista y por otra parte tenemos máximos decrecientes en el MACD. Esto es una divergencia, nos da indicaciones de posible sobrecompra del mercado, ¿vale? Es lo que se venía produciendo, bueno, estamos viendo en este caso en el Nasdaq, con un gráfico semanal, de velas semanales, de este mismo año, ¿vale? Esa posibilidad de subida de tipos de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos nos puede dar una posible pauta a la hora de que de que la tendencia se revierta. Bueno, al fin y al cabo, ¿cuándo tendremos un nivel de sobrecompra? Cuando el MACD se encuentre en máximos, ¿vale? Como vemos, el MACD no está normalizado, es decir, no está en torno a un rango, como puede ser el RSI, que está entre 0 y 100 siempre, sino que el MACD siempre nos puede dar valores superiores a los anteriores, ¿vale? Nunca marca unos máximos totales, ¿vale? Siempre puede dar unos máximos superiores a los anteriores. ¿Vale? De forma contraria, el activo en este caso estaría sobrevendido cuando nos encontramos en mínimos, ¿vale? De forma que sería interesante iniciar compras. Estocástico, otro oscilador bastante interesante. ¿Qué nos dice el estocástico? Bueno, en primer lugar vamos a decir cómo se elabora este estocástico. En primer lugar tenemos que trazar el porcentaje K, que consiste en esta formulita. En primer lugar calculamos el cierre menos el mínimo más bajo, entre el máximo más alto menos el mínimo más bajo. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Bueno, para explicarlo en otras palabras, para calcular el estocástico yo tengo que coger una serie, un periodo temporal que puede ser, por ejemplo, 10 días, vamos a poner, ¿vale? Con velas diarias. Por lo tanto, tendríamos 10 periodos. De estos 10 periodos, de estos 10 días, yo cogería la vela de cierre, es decir, la del último día, y la restaría a el valor más bajo de estos 10 días, ¿vale? Eso lo dividiría por la parte de la derecha de esta formulita, es decir, el máximo más alto de estos 10 días que estoy calculando, menos el mínimo más bajo de estos 10 días, para después calcular el porcentaje D, que es la media móvil simple del porcentaje K al fin y al cabo.
¿vale? ¿Qué quiere decir el estocástico? Bueno, dentro de estos 10 días, el valor del estocástico me va a decir en qué porcentaje ha cerrado el valor dentro de este mínimo y máximo marcado por estos 10 días, ¿vale? De forma que si mi mínimo, por ejemplo, ha sido 0 y mi máximo ha sido 100, es un ejemplo absurdo y muy utópico, pero bueno, si al fin y al cabo durante estos 10 días mi mínimo y mi máximo hubiera sido 0 y 100 respectivamente, si el valor de mi estocástico fuera 60, quiere decir que habría cerrado en un 60%, es decir, en el nivel 6, ¿vale? En un precio de 6 en este caso, ¿vale? Siempre lo da en porcentaje, ¿vale? Por lo tanto, si es mayor que 50 en este caso, pues estaríamos por encima del rango de precios medio. Niveles de sobrecompra y sobreventa, 80 y 20 respectivamente, ¿vale? Aunque sí que es verdad que pueden variar en función del mercado en el que nos encontremos. Como vemos aquí tenemos este estocástico, niveles interesantes de entrada, cuando está por debajo de 20, es decir, esos son niveles de sobreventa, cuando el precio del activo está demasiado bajo. Por lo tanto, sería interesante hacer compras en estos niveles. Mientras que es también quizás interesante iniciar ventas cuando el mercado está sobrevendido. Es decir, sobre estos niveles por encima del 80% de estocástico. ¿Vale? Por último, vamos a tratar de explicar el RSI. ¿Cómo elaboramos nuestro RSI? Bueno, dentro de un rango temporal tendríamos que separar los días alcistas, por una parte, de los días bajistas. Y para ello calculamos el RS. Calculamos la media de los valores alcistas, de los días que han sido alcistas, y lo dividimos por la media de los valores de los días bajistas. Trataríamos de normalizarlo poniéndolo en un rango entre 0 y 100, con esa formulita de 100 menos 100 entre 1 más RS. De forma que bueno, tenemos al fin y al cabo este RSI, que suele fluctuar entre 0 y 100, y las bandas se suele poner por antonomasia entre 30 para valores sobrevendidos y 70 para valores sobrecomprados. Estos valores pueden variar en función del activo, ¿vale? Nunca pongamos 30 y 70 siempre de forma, bueno, discrecional, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay activos los cuales pueden estar sobrecomprados durante un mayor periodo de tiempo y a unos niveles superiores, ¿vale? De forma que si yo, por ejemplo, pusiera mis niveles de sobrecompra en los 70, pero mi activo en realidad no va a estar nunca sobrecomprado hasta que no llegue a los niveles de 80 o 75, me daría falsa información al fin y al cabo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues al fin y al cabo esto lo podemos solucionar utilizando otros osciladores, como pueden ser el estocástico o el MACD. Sí que es verdad que es interesante siempre utilizar más de un oscilador. Nunca nos centremos en utilizar tan solo uno, ¿vale? En nuestro análisis. Bueno, esto era todo lo que os quería comentar en cuanto a análisis técnico. No sé si tenéis alguna duda o cualquier cosita que queréis que os comente, algún análisis técnico más de forma más práctica que queráis que realicemos. Estaría encantado de realizarlo. Tan solo ponérmelo por el chat de questions, alguna duda, pregunta que tengáis. Me preguntáis por el euro dólar. Vale, vamos a ver el euro dólar. El euro dólar la verdad que tiene una figura bastante interesante. Muy interesante sobre todo por esto, que es lo que hemos dado, una figura de cambio de tendencia. ¿Sería posible que se diera? Bueno, en primer lugar vamos a ver cuál es la figura que vemos aquí.
¿Cuál pensáis vosotros que es? La tengo aquí dibujada sobre todo. Vamos a tratar de hacerlo algo más práctico también. ¿Cuál es la figura que vosotros pensáis que se está dando aquí, de las que hemos visto? ¿Vale? Ya os adelanto que es una figura de cambio de tendencia. Vale, me ponéis algunos que es un doble suelo y otros que es un hombro, cabeza, hombros. Vale, sí que es verdad que sería un doble suelo, pero en realidad lo que tenemos aquí es un hombro, cabeza, hombros. La cabeza dada por el doble suelo, el hombro marcado en 1 y el otro hombro marcado en 5. Fran, por ejemplo, me dice que es un hombro, cabeza, hombro, efectivamente. Entonces, ¿cuándo se validaría nuestra operación? Una vez superara los niveles de 1.15. ¿Vale? Ahí quedaría validada. Sí que es verdad que por fundamental no cuadra esta estrategia, pero la figura la tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento el tema del análisis fundamental no me compete a mí en este seminario, pero aquí tenemos al fin y al cabo la figura. ¿Vale? Y trataremos de buscar un objetivo de 1.22. Es decir, la diferencia entre nuestra cabeza y nuestra neckline. Vale, me pregunta, por ejemplo, José, ¿cuál sería la diferencia entre el RSI y el estocástico? Al fin y al cabo no dejan de ser dos indicadores diferentes, ¿vale? Uno nos da, en este caso, si el valor está sobrecomprado o sobrevendido, el otro también nos lo da, simplemente la fórmula a la hora de calcularlo es diferente, ¿vale? Al fin y al cabo, el estocástico nos da en qué valor ha cerrado nuestro activo en relación al mínimo y máximo anterior, ¿vale? Mientras que, al fin y al cabo, el RSI lo que utiliza es la media. ¿Vale? El estocástico no utiliza medias, mientras que el RSI sí que utiliza medias, si nos fijamos aquí, ¿vale? Al fin y al cabo, la interpretación también es la misma, solo que el RSI quizás sería un indicador algo más suavizado de nuestra tendencia, ¿vale? De nuestra posible cambio de tendencia. ¿Vale, José? Me pregunta Francisco también cuál sería, bueno, si para confirmar nuestra tendencia con indicadores, si habría que mirar, bueno, una tendencia de velas diarias, supongo que es a lo que te refieres, depende también de la operativa que nosotros nos planteemos. Si nos planteamos una operativa de más largo plazo, en este caso sí que sería interesante utilizar velas diarias. Mientras que si nos planteamos una operativa en la que queremos sacar un beneficio más corto plazo, como puede ser en el mismo día, en este caso sería más interesante utilizar velas de 4 horas, un gráfico de 4 horas. ¿Vale? Ahí sí que sería interesante utilizar velas con un horizonte temporal inferior. Veo más preguntas, por ejemplo, José Alvaredo me pregunta si qué significa PT ventas en la transparencia de vamos allá, vamos a esta PT ventas en esta, supongo que te referirás. Muy bien, PT ventas significa, bueno, viene del inglés profit taking, ventas. Lo que quiere decir es que, bueno, yo al fin y al cabo tengo este soporte en el cual estoy esperando siempre que, después de la evidencia empírica, que una vez se acerque a este nivel de soporte, mi precio rebote, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que iniciaría serían compras aquí, ¿vale? Entonces, al iniciar compras, mi
take profit, es decir, yo cerraría beneficios vendiendo esa posición, es decir, vendiendo las acciones, por ejemplo, que yo haya comprado. De forma que mi take profit sería a partir de las ventas, ¿vale? Iniciaría compras y cerraría con ventas. Esa sería la explicación, ¿vale? Take profit en realizando ventas. ¿Vale, José? Jordi me pregunta también si para las divergencias del RSI tomamos los máximos de este indicador del RSI o los mínimos. Depende de la tendencia que tengamos, ¿vale? Si tenemos una tendencia, vamos a poner el RSI. ¿Vale? Bueno, si nos fijamos, si tenemos una tendencia alcista, ¿vale? Una divergencia se daría con máximos decrecientes. Mientras que para una tendencia bajista, una divergencia se daría con mínimos crecientes, ¿vale? Así que depende de la tendencia que tengamos. ¿Vale, Jordi? Me preguntáis también por el euro-yen. Vamos a ver el euro-yen. En el cual, bueno, al fin y al cabo sí que es verdad que justo me preguntas, Francisco, por el euro-yen. De hecho, tenemos incluso una posición abierta en el euro-yen, de momento con beneficios entrando con 0,2 lotes. Vamos a ver el euro-yen, de momento lo vemos alcista, la verdad, para el euro-yen, aunque sí que es verdad que habría sido interesante entrar un poquito antes. Vamos a fijarnos en el euro-yen, clara tendencia alcista, si nos fijamos, lo que decíamos, no hablar sobre todo de niveles, sino de soportes o, perdón, de zonas, no solo en niveles significativos como soportes o resistencias, sino también a la hora de trazar tendencia, ¿vale? Así nuestro análisis quedará muchísimo más validado, ¿vale? Si nos fijamos, aquí trato de romper una vez, aquí trato de romper una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez y pareció ser que hasta una quinta vez también. Una vez se acercó a esta zona, nosotros tratamos de buscar también largos en este caso, ¿vale? ¿Qué tenemos? Claramente, zona de soportes. Aquí lo que veíamos, fuerte subida, ¿vale? Muy violenta. Y trato de descansar, en este caso aquí lo que tendríamos sería pues una figura de continuación de tendencia, ¿vale? Si nos fijamos aquí, esto es una bandera, lo que veíamos antes, ¿vale? Se trata de una bandera. Al tocar este mínimo, al fin y al cabo volvió a aumentar el precio, tocando hasta en 2 ocasiones en esta resistencia de los 140.9, ¿vale? Eso, al haber tocado ahí hasta en 2 ocasiones, nos hace marcarnos como objetivo esos 140.9 como objetivo de nuestra operación, ¿vale? ¿Hay doble techo? Me pregunta José Camerino. Podría ser que hubiera doble techo, se validaría nuestro doble techo en el caso de que perdiera los 138.15, pero al no haberlos perdido, no quedó validado, ¿vale? Entonces sí que hubo esa posibilidad, lo estuvimos considerando, pero al fin y al cabo, a la hora de haber rebotado aquí, no quedó validado nuestro doble techo, ¿vale? Por eso digo que tengáis mucho cuidado a la hora de buscar posibles cambios de tendencia con dobles suelos, dobles techos, hombros, cabeza, hombros invertidos. Mucho cuidado también porque no siempre se suelen validar, ¿vale? Entonces, bueno, soporte, ahora mismo lo tenemos el más cercano en los 138.15 y tenemos una resistencia la más cercana en los 140.9, ¿vale? Muchos análisis técnicos de estos los realizamos también en los morning meetings. Diariamente, a primera hora de la mañana, les podéis echar un vistazo. No sé, de hecho, si son en abierto, como puede ser este análisis, ¿vale? Sí que tendríamos que... bueno, en ese caso sí que es verdad que os lo podría preguntar, ¿vale? Si hay doble suelo en los 138, me pregunta José Camerino, no estamos en una tendencia bajista, ¿vale? Eso sería en el caso de que hubiera una tendencia bajista. De forma que se quedaría invalidada nuestra tendencia bajista y buscaríamos largos, ¿vale?
Simplemente estamos hablando de soportes y resistencias, ¿vale? Mucho cuidado a la hora de pensar en que existen dobles suelos o dobles techos, ¿vale, José? Por lo tanto, no hay doble suelo en los 138 porque no estamos en una tendencia bajista. Claramente aquí la tendencia es alcista. Bueno, no sé si tenéis más preguntas después de haber realizado este análisis. Espero que os haya sido de utilidad esta introducción al análisis técnico. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra participación en este seminario de análisis técnico. Cualquier cosita que necesitéis me tenéis disponible. Mi correo electrónico es ruben.lopez@xtb.es. Repito, ruben.lopez@xtb.es. Estaré encantado de resolveros vuestras dudas y cualquier cosita que necesitéis. Y lo dicho, espero que os haya sido de utilidad y que os vaya muy bien con vuestra operativa de trading. Un saludo a todos, ¿vale?